Shoah ahora. Tenemos la suerte de contar en Radio Sefarad con Encarna Esteban Bernabé. Bienvenida, Encarna. Buenas tardes, gracias. Encarna es la traductora de un libro que ha ganado uno de los premios más importantes en Italia. Ahora nos lo cuenta. Esta traductora que ha traído al castellano El pan perdido desde el italiano. Es una autobiografía de una sobreviviente de la Shoah, de Edith Bruck. Encarna, empezamos hablando un poquito de quién fue Edith Bruck. Muy bien, pues Edith Bruck es una superviviente del horror nazi, del Holocausto. Ella es de origen húngaro. Ella nace en un pueblecito de Hungría, muy cerca de la frontera con Ucrania, en 1941. Y con solo 13 años, los soldados húngaros, porque eran los húngaros, y ella insiste en repetir esto, que fue la policía húngara la que entró en su casa y pues los desalojó a todos. Como sabemos, pues vivió esta experiencia dramática, traumática, y fue deportada junto a su padre, a su madre y a 2 hermanos más. Fueron a los campos de exterminio, los llevaron primero al gueto y después a Auschwitz. Ella, después de esta experiencia en la que estuvo pues un año, su madre directamente fue separada al bajar de los trenes. Curiosamente, ella cuenta como al ser ella la más pequeña de los hermanos, estaba enganchada, agarrada a los brazos, a las piernas más bien de su madre, y un soldado nazi ya en el campo, pues ella no sabe por qué motivo, pero se empeñó en mandarla a la fila de la derecha. Ella quería quedarse con su madre. La madre le rogó también al soldado que la dejara permanecer junto a su lado, pero la madre iba a la fila de la izquierda. Ellas en ese momento no sabían que la fila de la izquierda significaba la muerte, el exterminio. Por algún motivo este soldado insistió hasta el punto de darle con la culata de la pistola, le dio con para separarlas, y consiguió que Edith Bruck llegase a la fila de la derecha. En ese momento pues ella salva la vida. En esa misma fila se encuentra de nuevo con su hermana, y ahí perdieron la pista tanto a su madre como a su padre, que no volvieron a ver con vida. Ella, cuando sale de los campos, empieza otro periplo para ella. Deciden primero ir a Israel, su hermana y ella, las dos sobreviven, buscando un poco esa tierra prometida de la madre. La madre era una judía muy, muy religiosa, de una fe enorme. Sin embargo, pues en Israel tampoco encontró su sitio. El caso de Edith es especial porque, tantos otros testimonios hemos encontrado de la Shoah que cuentan que fue también muy difícil el después de Auschwitz, no solo el durante, el después, porque decían, no nos querían escuchar, no querían, le decían, guárdate, no traigas Auschwitz a casa, decían, ¿no? Y entonces ella siente la necesidad, por un periplo, por una serie de cuestiones que en el libro se relatan. Ella empieza una serie de viajes, va a Grecia, va incluso a Alemania, hasta que con una compañía de ballet llega a Italia. Ella bailaba, era una mujer muy hermosa, realmente bella, y entra en una compañía de ballet siendo muy jovencita, con 17 años, y llega a Italia, y en Italia encuentra el que será el amor de su vida, Nello Risi, con el que se casó, que es también poeta, era un poeta y cineasta, reconocido cineasta italiano. Y allí ella es cuando empieza a escribir. Había intentado antes escribir en su húngaro natal o incluso en yiddish, pero decía que dolía demasiado, ¿no? Ella siente la necesidad de expresar ese trauma que ha vivido, ese dolor, pero debe hacerlo en una lengua diferente a la suya para crear esa distancia emocional, ¿no? Porque decía el húngaro le recordaba demasiado la voz de su madre o de su padre, ¿no? Y entonces, en Italia sí que ha tenido un éxito enorme toda su obra, porque este es uno de los últimos libros, pero ella está escribiendo desde principios de los años 60.
Ella llega un poquito a mediados de los 50 y está escribiendo en italiano. Es un lenguaje aprendido, es un idioma aprendido, no es su idioma natal, ¿no? Por eso es un lenguaje, es un estilo muy sencillo, el de Edith Bruck, pero es realmente una historia interesante que merece la pena ser conocida. Desde luego. Y cómo influye la suerte, ¿no? Hay otros testimonios de sobrevivientes que hablan bueno, de la aparición de figuras como la de este soldado que la obliga a ir a la fila de la vida, ¿no? Y Esto lo que es. supone su encuentro con su hermana. ¿Hay diferencias entre el tono que emplea para describir su estancia en Auschwitz con el que también doloroso utiliza para el después de la Shoah? Pues fíjate que más que en la estancia en Auschwitz, la diferencia principal que el lector va a notar es que las primeras páginas, cuando ella narra la infancia en su hogar, un hogar muy humilde en Hungría, pero un hogar feliz porque había amor entre ellos, aunque eran muy pobres, realmente una familia muy humilde, lo cuenta todo en tercera persona, del singular. Es un narrador, es como un cuento casi. De hecho, la historia empieza, había una vez, ¿no? Como empiezan las típicas historias para niños. Parece un cuento y, sin embargo, en el momento en el que entran en los trenes, ahí aparece ya la voz de la adulta y sigue siendo la niña de 13 años, pero de golpe ella dice: le robaron la infancia. A partir de ese momento habla en primera persona y tanto el relato de Auschwitz como el después sigue siendo ella. Es una primera persona en la que no vemos rencor, no vemos odio, y esto es muy importante, creo que es el distintivo del estilo de Edith Bruck, en el que su relato, ella lo dice muchas veces: no soy capaz de odiar, yo no sé lo que es el odio, ni siquiera odiaba estando allí a esos nazis, les tenía lástima. Realmente, cuando ella cuenta cosas terribles, ¿no? Niños prácticamente de nazis que le escupían cuando salían de las duchas en sus partes íntimas, y ella decía, y ellos se reían haciendo estas barbaridades, y ella los miraba y dice que en su interior pensaba: de los dos, yo soy más digna, yo tengo dignidad humana, tú no, porque tú has sido despojado de tu dignidad humana y te han convertido en un monstruo. O sea, fíjate, ¿no? Realmente ella dice que no conoce el odio, y esto se ve a lo largo de toda su obra. Hablábamos de este primer alemán que se empeña en salvar su vida. Ella habla de 5 momentos de luz. Ese es lo bonito realmente de este relato, es que ella es capaz de transmitir al lector cómo en medio del horror más absoluto se agarró a estos 5 momentos de luz, 5 momentos de humanidad en la que estos monstruos aparentemente pues tenían algo que hicieron ver que ella era una persona, ¿no? Y ella se agarra a estos momentos de luz, aun siendo tan joven, tan niña, y dice: debo vivir, tengo que sobrevivir. Además, ella ha vivido toda su vida, su larga vida, porque tiene ahora mismo 94 años, ha cumplido en mayo, la ha vivido con esta misión. Ella dice: yo estoy segura de que sigo viva porque debo contar esto para que nunca más se vuelva a repetir. Por eso ella me contaba que jamás le perdonó a Primo Levi que se suicidara. Ellos eran amigos, se conocieron ya después, lógicamente, en Roma, en Italia. Iba muy a menudo a la casa romana del matrimonio Risi-Bruck. Y cuando ella recibe la noticia del suicidio de Levi, dice: no, un superviviente no tiene derecho a suicidarse. Un superviviente tiene la obligación de vivir para contar, para testimoniar, ¿no? Porque es necesaria nuestra voz. Y por eso ella toda su vida ha seguido con esta misión, ¿no? Entonces, su estilo, volviendo a la pregunta que me haces, es el de alguien con mucha paz, con mucha serenidad, y esto realmente es algo llamativo. Bueno, a mí me ha llamado especialmente la atención que la hayas conocido en persona. Sí, ¿Cómo sí. fue ese encuentro en Encarna y qué te transmitió? Pues mira, tuve la enorme fortuna realmente de conocerla en persona, porque
en el el año pasado, en 2024, fui, como yo he sido presidenta de la Società Dante Alighieri de Murcia, del Comité de Murcia, y aunque ahora mismo no lo soy vicepresidenta, pero el año pasado asistí a un congreso que se celebró en el Quirinal, en Roma, y de esta Società Dante Alighieri, que es la sociedad que se ocupa de la difusión de la lengua italiana en el mundo. Edith Bruck es la vicepresidenta de esta sociedad. Fíjate qué curioso, ¿no? Como siendo una autora no nacida italiana, tiene la doble nacionalidad, pero que escribe en un idioma aprendido como es el italiano, pues ha sido elegida vicepresidenta de este organismo. El caso es que en este congreso yo la conocí personalmente, yo ya había leído El pan perdido en italiano, El pane perduto, y me impactó y me sorprendió mucho que no estuviese traducido. Yo he escrito algunos artículos sobre él, sobre esta obra y sobre ella, y siempre en los congresos y esto la gente me decía, pero ¿cómo es posible que no esté traducido, ¿no? Qué pena, porque nos gustaría poder. Y bueno, pues me vino esta idea de decir, bueno, pues ¿por qué no? ¿Por qué no lo hago? Soy filóloga, soy profesora de la Universidad de Murcia y me lancé con esto. Y le presenté allí mi proyecto. Ella se entusiasmó, me dijo que sí, y a partir de ese momento, pues, y ya el año pasado nos volvimos ahora hace unos meses, en marzo, nos volvimos a ver en su casa romana. Me invitó a un café y pasamos la tarde en la que, bueno, pues estuvimos charlando sobre problemas de cuestiones de traducción del libro y además me concedió una entrevista de manera muy, muy amable porque yo tenía reparo, ¿no? Porque decía, madre mía, ha contado tantas veces siempre lo mismo que estará también cansada. Ahora mismo su vista es muy débil, tampoco oye muy bien, fue difícil. Sin embargo, la cabeza está en perfectas condiciones. Recuerda cada minuto, cada momento de todo lo que vivió con una claridad y se emocionaba de nuevo recordando el momento en el que irrumpieron en su casa. Es realmente algo increíble, es una fuerza, esta mujer es una fuerza, ¿no? Y sobre todo como repetía eso, yo no odio, no sé odiar. Debemos perdonar, pero eso sí, debemos evitar que esto vuelva a repetir. Y por eso me insistía que presentase el libro entre el público joven, en colegios, en institutos, en universidades. Su obsesión es pues esta corriente tan peligrosa, ¿no? Que se está despertando entre los jóvenes, por desgracia un poco con ideas pues neofascistas, ¿no? Realmente, entonces ella insiste, ¿no? Tienen que conocer qué pasó, tienen que conocer la verdad para que esto no vuelva a ocurrir, ¿no? Y realmente fue una experiencia maravillosa compartir con ella pues estuvimos más de 3 horas en su casa y realmente fue, vamos, un regalo. Sí, te envidiamos mucho y nos alegra que compartas esas horas que pasaste con Edith Bruck en Roma. ¿Con qué imagen, con qué frase, con qué, no sé, con qué historia de estas historias que nos cuenta Bruck te quedas, Encarna? Pues mira, bueno, como decías, comparto este café, esta tarde que pasé con ella, no solo aquí ahora en esta entrevista, sino también que se recoge al final del libro. Aparte de la traducción, va acompañado de una introducción, un estudio, un aparato crítico, y al final he incluido también esta entrevista que le hice a ella. Pues mira, me quedo quizás un poco porque no te he contado, pero realmente Edith Bruck también llamó la atención ni más ni menos que del Papa Francisco. Cuando salió el pan perdido y ganó el premio Strega Giovani en 2021, el periódico del Vaticano, el Osservatore Romano, le hizo una entrevista. El Papa Francisco leyó esta entrevista y quedó impactado por el testimonio de esta superviviente. Y quiso no invitarla al Vaticano, sino que quiso ser él el que fuese a su casa
en Roma. Fue algo pues, realmente inaudito. Ella me contaba que lo había vivido, pues lógicamente ella es judía, pero la figura del Papa pues le impactó, y además el Papa se presentó en su casa pues con su vestido de Papa, vamos, realmente. Y dice, era impresionante. Bueno, pues ahí tiene una foto que la recojo también en el libro, que se abrazan, y es un abrazo maravilloso, ¿no? Ella dice que pues ha sido el primer Papa que le ha pedido perdón en nombre de la cristiandad por el silencio, ¿no? Porque muchas veces, pues claro, lógicamente hablamos del horror, pero los propios cristianos han silenciado el horror de la Shoah, ¿no? Y este Papa pues le quiso pedir perdón. Te digo esto porque me preguntabas con qué me quedo. Pues quizás me quedo con lo mismo que se quedaba el Papa Francisco, con esta incapacidad al odio. Este continuo repetir de no odiar, porque el odio engendra odio, dice ella, con estos 5 momentos de luz que son realmente una receta para la vida, ¿no? Hoy en día que tanto, pues la situación sabemos la que es, el mundo no está como para bailar una jota, pero realmente decir, bueno, pues si ella, que pasó el momento quizás más negro de la historia del siglo XX, y ha sido capaz de encontrar luz y de volver a sonreír y de volver a maravillarse con la vida, ella está agradecida a la vida, ¿no? Entonces creo que realmente es un testimonio que merece la pena leer, sobre todo pasar por el corazón, ¿no? Es un libro, como digo, no es un estilo literario refinado, por ejemplo, no es el testimonio de una Liana Milu o de una Piera Sonnino, ¿no? Donde ves una lengua, un italiano literario realmente. Ella, sin embargo, con su sencillez, con su, pues casi el italiano de un niño, diríamos, ¿no? Por eso también ha ganado este premio para Giovanni, ¿no? Los jóvenes, el Strega Giovanni, que son ellos los que han votado, ¿no? Como que este fue el mejor libro de 2021. Porque es un libro con ese lenguaje sencillo, ¿no? Para jóvenes, y porque a ella lo que le interesa, más que la literatura, más que el estilo literario, aunque ella escribe poesía, pero en El pan perdido lo que quiere es que el mensaje llegue fuerte y claro, ¿no? Entonces yo creo que me quedo con eso, con esa sencillez de una mujer, pero que es grande, una grandeza de espíritu realmente que impacta. Qué ganas de leer tu traducción del pan perdido. Se lo recomendamos, por supuesto, a todos nuestros oyentes. Te agradecemos mucho, Encarna Esteban, que nos hayas trasladado de esta manera tan excelente este libro y esta autora que merece ser más conocida aquí en nuestro país. Muchas gracias. Gracias a ti, Raquel, gracias a ti por esta oportunidad y encantada, ha sido un placer realmente.